Mi nombre es Lena, y si estás escuchando esto, probablemente ya sabes que no debería estar contándolo. Lo que vivimos aquella noche no fue un simple encuentro con lo paranormal. Fue un vistazo a algo que nunca debimos descubrir. Pero, como siempre, la curiosidad y la búsqueda de popularidad pudieron más que el sentido común. Todo comenzó con una publicación en un foro de teorías conspirativas. Una leyenda olvidada sobre un tren que aparece cada 50 años en un desierto remoto de Asia Central. Según la historia, el tren, al que los locales llamaban el tren de las bestias perdidas, nunca se detenía y quienes abordaban jamás regresaban. Las pocas imágenes existentes mostraban algo que parecía un tren oxidado, pero con un brillo extraño. No pude resistirme. Era perfecto para el especial de nuestro canal de exploraciones extremas. Además, mi equipo estaba tan emocionado como yo. Esa mañana, nos reunimos en un café cerca del aeropuerto. Allí estaba Ellie, nuestro explorador urbano con su humor mordaz que a veces me sacaba de quicio, casi, la más extraña del grupo, siempre emocionada con cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural, Marco, el piloto de drones, más práctico y algo cínico, y Zoe, nuestra invitada especial, una bióloga fascinada por los críptidos y las teorías científicas que rozan lo imposible. Así que, ¿un tren fantasma?, preguntó Ellie mientras mordía un croissant. Su tono era despreocupado, pero sus ojos mostraban interés. Más que fantasma, parece algo vivo, respondió Zoe, hojeando las imágenes que imprimimos. Su dedo se detuvo en una foto borrosa de lo que parecían ser venas bajo la superficie metálica del tren. ¿O es un montaje o? Marco sonrió burlón. Alguien va a llevarse un premio por efectos especiales. Casi ignoró la broma y sacó su laptop para mostrarnos una grabación antigua. Era de los años 70, en blanco y negro. Mostraba a un hombre entrando en el tren y, segundos después, la cámara caía al suelo mientras un rugido ensordecedor lo cubría todo. Esto es lo que necesitamos, dijo la chica, sus ojos brillaban de emoción. Millones de vistas garantizadas. A pesar de las dudas, la adrenalina nos impulsó. En cuestión de horas, estábamos en un todoterreno rumbo al corazón del desierto. El viaje fue largo y agotador. El paisaje era desolador, kilómetros y kilómetros de arena, interrumpidos solo por algunas rocas erosionadas y pequeños matorrales secos. Llegamos a un pueblo diminuto justo antes del atardecer, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Las casas eran de adobe, y las pocas personas que vimos nos miraban con desconfianza. Un anciano, envuelto en una túnica desgastada, se acercó mientras revisábamos el equipo. No deberían estar aquí, dijo en un inglés marcado por un fuerte acento. El tren, no es para ustedes. ¿Ha visto el tren?, preguntó Zoe, curiosa. El anciano bajó la voz, casi como si temiera que alguien lo escuchara. No lo veas como un tren. Es una trampa. Una prisión para cosas que nunca deberían caminar entre nosotros. Ellie volvió los ojos y murmuró algo sobre historias para asustar. Pero había algo en la mirada del anciano que me puso incómoda. Le agradecí y le di algo de dinero, aunque sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza mientras nos preparábamos para partir. El sol se metió en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Cuando llegamos al punto indicado, las dunas parecían infinitas, pero algo resaltaba en la distancia. Una sombra alargada y borrosa, como una cicatriz en el paisaje. ¿Es eso?, preguntó Marco mientras ajustaba el dron. Avanzamos lentamente hasta que lo vimos con claridad. El tren estaba allí. No había rieles, simplemente flotaba sobre la arena, moviéndose con una lentitud inquietante. Su superficie parecía una mezcla de metal oxidado y algo que recordaba a piel marchita. No pude evitar sentir que algo nos observaba desde su interior. Ellie encendió una linterna y apuntó hacia las ventanas. Por un momento, creí ver un destello, como un par de ojos que nos miraban desde el interior, pero desaparecieron antes de que pudiera decir algo. De repente, el tren emitió un sonido. No era un silbato ni el chirrido del metal. Era un rugido bajo, casi un lamento. Me recorrió un escalofrío. Las puertas del vagón trasero se abrieron con un chirrido metálico, dejando escapar una bocanada de aire caliente y un olor a óxido y humedad.
Cuando vi las puertas del tren abrirse por sí solas, supe que algo no estaba bien. No porque fuera imposible, sino porque todo en el ambiente parecía decirnos que no debíamos entrar. Esto es una locura, dijo el piloto de drones mientras ajustaba la lente. Su voz, normalmente segura, ahora parecía nerviosa. La chica, sin embargo, estaba entusiasmada. Su cámara apuntaba directamente hacia el tren, grabando cada detalle, las puertas que se abrían lentamente, los sonidos que salían de su interior, como si fueran suspiros ahogados. Esto va a romper el internet. No hay forma de que nadie crea que esto es falso, dijo, con una sonrisa nerviosa. La bióloga, a mi lado, permanecía inmóvil, con la mirada fija en las placas metálicas del tren. Su rostro mostraba una mezcla de fascinación y miedo. Se acercó unos pasos, deteniéndose justo antes de tocarlo. Esto no es posible, dijo, mientras señalaba una sección del tren donde el metal parecía moverse, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Son venas, hay un flujo rojo debajo de la superficie. Ellie, siempre dispuesto a romper la tensión con un chiste, soltó una carcajada nerviosa. ¿Es un tren vampiro ahora? Vamos, Zoe. Es solo óxido y un efecto raro por el calor. Pero no estaba convencido, lo podía notar en su tono. Ninguno de nosotros lo estaba. Me acerqué a las puertas, que seguían abiertas, invitándonos a entrar. El aire que salía del interior era cálido, y cargado con un olor extraño. No era solo óxido, había algo más, algo húmedo y orgánico que me revolvió el estómago. Me giré hacia el grupo. La luz del dron iluminaba el interior del vagón trasero, mostrando un pasillo oscuro con paredes llenas de marcas irregulares, como si algo con garras enormes hubiera arañado el metal. Si esto es real, será el mejor material que jamás hayamos grabado, dije. La bióloga me miró con incredulidad, pero no dijo nada. Ellie, por su parte, ya estaba acercándose. Vamos, Lena tiene razón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que salga un fantasma y nos pida el billete, bromeó, encendiendo la linterna de su teléfono. Cassie y Marco intercambiaron una mirada. Era evidente que estaban nerviosos, pero también sabían que habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. La promesa de millones de visitas, contratos y reconocimiento en nuestras respectivas redes pesaba más que el miedo. Bien, dije finalmente, tomando las riendas como siempre. Entraremos rápido, grabaremos lo que podamos, y si algo parece demasiado peligroso, salimos. ¿De acuerdo? Todos asintieron, aunque con diferentes niveles de entusiasmo. El primer paso dentro del vagón fue como entrar a otro mundo. La temperatura subió inmediatamente, y el aire se volvió pesado, como si estuviéramos dentro de una cueva húmeda. Las paredes, de cerca, eran aún más extrañas. Lo que parecía metal oxidado tenía un brillo apagado, y debajo de la superficie podía ver movimientos sutiles, como si algo líquido fluyera por canales invisibles. Zoe no estaba exagerando. Eran venas. Marco lanzó su dron para explorar más adelante. La pequeña máquina flotó por el pasillo oscuro, enviando imágenes a la pantalla de su tablet. El vídeo mostraba un camino sinuoso, con bifurcaciones y puertas que parecían estar cubiertas de algún tipo de membrana. ¿Qué demonios es esto?, dijo mientras giraba el dron hacia una de las puertas. De repente, la transmisión del dron se cortó, dejando la pantalla en negro. Él golpeó la tablet, tratando de recuperarla. ¿Problemas técnicos?, preguntó Ellie, aunque era evidente que estaba tan inquieto como el resto. No lo sé. Algo lo bloqueó, frunció el ceño, y por primera vez desde que lo conocía, parecía realmente asustado. Seguimos avanzando, con las cámaras grabando cada detalle. Casi se detuvo en un punto y señaló algo en el suelo, marcas profundas que parecían huellas, pero no las reconocíamos. Parecían manos enormes, pero con demasiados dedos y garras afiladas. Esto no está bien, dijo en voz baja Zoe, me agarró del brazo, no deberíamos estar aquí. Aunque no lo admití en voz alta. Sabía que tenía razón. Todo en este lugar nos decía que nos fuéramos. El tren dejó escapar otro sonido. Esta vez, no fue un rugido ahogado,
sino un crujido, como si sus paredes estuvieran ajustándose. Por un momento, el pasillo se iluminó débilmente, con un brillo rojizo que emanaba de las paredes. Fue suficiente para que Ellie soltara un juramento y retrocediera un paso. ¿Qué diablos fue eso?, exclamó, apuntando su linterna hacia el fondo del vagón. Allí, en la penumbra, algo se movió. No pude distinguir bien qué era, pero estaba segura de que nos observaba. Cada paso que dábamos revelaba algo nuevo y desconcertante, como si el lugar se burlara de nuestras expectativas. Avanzamos lentamente por el pasillo, donde el aire seguía siendo sofocante. Las paredes pulsaban levemente, emitiendo un tenue resplandor que nos envolvía como una advertencia constante. Podías sentir la vibración bajo tus pies, como si estuviéramos caminando sobre un ser vivo. Nadie decía nada, pero la tensión era evidente. Cada crujido, cada cambio en la temperatura nos hacía girar la cabeza, esperando encontrar algo moviéndose entre las sombras. El metal era cálido al tacto, casi como la piel humana. ¿Qué clase de tecnología es esta?, preguntó Cassie, enfocando su cámara en un patrón de líneas que recorrían la pared como arterias. El brillo aumentaba y disminuía con un ritmo que recordaba a un corazón latiendo. Esto no lo ha creado el ser humano, ¿verdad? Zoe negó con la cabeza. Si no, no es de nuestro tiempo. El siguiente vagón era completamente diferente. Apenas cruzamos la puerta, el aire cambió, se volvió fresco, incluso húmedo, y un olor a vegetación inundó el ambiente. Frente a nosotros, una jungla luminosa se extendía desde el suelo hasta el techo. Plantas de hojas anchas y colores imposibles crecían entre las grietas de las paredes metálicas, como si el tren hubiera absorbido un fragmento de algún ecosistema. La luz venía de unas flores bulbosas que colgaban como lámparas naturales, emitiendo un resplandor azul que iluminaba el lugar con una claridad inquietante. Al caminar, las plantas parecían moverse ligeramente, inclinándose hacia nosotros como si nos estuvieran observando. «Esto es increíble», dijo la bióloga, arrodillándose junto a una planta que se cerró rápidamente al sentir su presencia. «Son organismos vivos, pero no se parecen a nada que haya visto». Marco soltó un suspiro nervioso mientras preparaba su dran. «¿Y si no están felices de que estemos aquí?», bromeó, aunque su tono dejaba claro que no lo decía en serio. Ellie se adelantó y pisó una raíz gruesa que cruzaba el camino. La planta reaccionó de inmediato, retrayéndose como si sintiera dolor. Un ruido suave recorrió el vagón. Todos nos detuvimos en seco. «¿Qué fue eso?», preguntó la chica, bajando su cámara por primera vez. Zoe nos indicó que siguiéramos avanzando, y cruzamos el vagón con el mayor cuidado posible, tratando de no tocar nada. Cuando llegamos a la siguiente puerta, sentí un alivio momentáneo, pero eso no duró mucho. El vagón siguiente era un contraste absoluto. El aire se volvió helado, tan frío que nuestras respiraciones se convertían en vapor frente a nosotros. El suelo estaba cubierto por una capa de escarcha, y las paredes brillaban con cristales de hielo que reflejaban la poca luz que entraba. Pero lo más inquietante eran las figuras atrapadas en los bloques de hielo. «Santo», dijo el explorador, deteniéndose en seco. Había cuerpos congelados en las paredes. Algunos eran humanos, otros parecían algo completamente diferente. Criaturas híbridas, con extremidades desproporcionadas y rostros que no seguían ninguna lógica conocida. Una de ellas parecía tener ojos como un pez, pero con brazos alargados y garras en lugar de dedos. La bióloga se acercó lentamente a uno de los bloques de hielo y examinó a una de las criaturas. «Esto es un cruce genético. Pero no sé cómo lo consiguieron. Esto no debería existir». Cassie, a pesar de su fascinación por lo paranormal, estaba pálida. «¿Qué clase de prisión es esta?». Marco apuntó su dran hacia el fondo del vagón, donde un cuerpo humano estaba completamente congelado, con las manos extendidas hacia adelante como si hubiera estado tratando de escapar. En su pecho había algo incrustado, un dispositivo metálico que parecía estar fusionado con su piel. El dran captó un destello en las sombras más allá del cuerpo. Algo se movió, algo grande. La transmisión se cortó de nuevo, dejando solo estática en la pantalla. «No me gusta esto», dijo, retrocediendo unos pasos.
Salimos del vagón helado apresuradamente, y el aire cálido del siguiente vagón fue un alivio momentáneo. Pero este vagón era aún más desconcertante. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser ojos. No ojos reales, sino formas que los imitaban, parpadeando ocasionalmente como si estuvieran vivos. Casi se detuvo frente a uno y lo tocó con la punta de su cámara. La piel reaccionó, abriéndose para mostrar un ojo real que la miraba fijamente antes de cerrarse de nuevo. ¿Qué diablos es esto?, gritó, dando un paso atrás. Ellie se giró rápidamente, su linterna barrió el vagón. No estamos solos, lo siento, alguien o algo nos está observando. Todos lo sentíamos. Ese peso en el pecho, esa sensación de que éramos estudiados, analizados. Pero no había nada visible. Tenemos que seguir avanzando, ordené, aunque mi voz temblaba ligeramente. Las paredes seguían con ese aspecto pulsante, y cada vez que pensaba que estaba acostumbrándome, algo cambiaba, una textura nueva, un sonido que llegaba desde algún lugar profundo en la estructura del tren. La chica fue la primera en notar algo extraño en el suelo. Entre el polvo y los restos dispersos, se veía un objeto cuadrado, cubierto de marcas. Se arrodilló y lo recogió con cuidado. Era un libro. Un diario, para ser exactos, aunque su aspecto era cualquier cosa menos normal. Esto no debería estar aquí, dijo mientras lo abría. Las páginas estaban hechas de un material que no podía identificar, ni papel ni tela, y las letras parecían brillar débilmente en la penumbra del vagón. Zoe se acercó rápidamente, visiblemente intrigada. ¿Puedo verlo?, preguntó, extendiendo la mano. Se lo pasó, aunque parecía reacia a soltarlo. La bióloga hojeó las páginas con cuidado. Aunque muchas de las inscripciones eran incomprensibles, había algo que reconocía, patrones, símbolos, e incluso diagramas que recordaban a jaulas o compartimentos. Esto es un registro, murmuró, pasándose la mano por el cabello mientras sus ojos recorrían las páginas. Creo que este tren no es un simple medio de transporte. Es una prisión. Ellie soltó una risa nerviosa, aunque nadie lo siguió. ¿Una prisión? ¿Para qué? ¿Criminales intergalácticos?, bromeó. Zoe ignoró su comentario y señaló un dibujo en la página. Era claramente un esquema del tren, con sus vagones marcados como celdas. Había inscripciones junto a cada una, pero la mayoría estaban tachadas con un trazo que parecía hecho con garras. Miren esto, señaló un párrafo con una serie de símbolos que parecían más recientes, grabados con algo afilado. No sé cómo, pero creo que esto explica lo que pasó aquí. ¿Puedes traducirlo?, pregunté, aunque mi voz sonaba más ansiosa de lo que pretendía. Asintió lentamente. No todo, pero algunas palabras tienen raíces comunes con lenguajes antiguos. Básicamente, habla de una fuga. Algo escapó de su celda, algo que no debía ser liberado. El grupo se quedó en silencio. La idea de que el tren fuera una prisión era ya lo suficientemente inquietante, pero saber que las criaturas que alguna vez estuvieron contenidas aquí podrían estar libres, eso era otra cosa. ¿Y esas cosas están todavía aquí?, preguntó Marco, mirando alrededor como si esperara ver algo emerger de las sombras en cualquier momento. Antes de que pudiera responder, un sonido profundo y gutural sonó desde el final del vagón. Era un gruñido, bajo y vibrante, que hacía que el aire pareciera más pesado. ¿Qué fue eso?, preguntó Cassie, agarrando su cámara con fuerza. Ellie, que estaba más cerca del sonido, encendió su linterna y la apuntó hacia el origen. Por un momento, no vimos nada, solo sombras profundas que parecían moverse con la luz. Pero luego apareció. Primero, fueron los ojos. Brillaban con un resplandor amarillento, como los de un depredador nocturno. Después, una figura alta y desgarbada emergió lentamente de las sombras. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, pero sus extremidades estaban cubiertas de protuberancias afiladas, como espinas. La cabeza, alargada y sin rasgos definidos, tenía una mandíbula que parecía desproporcionadamente grande. «Oh, mierda», dijo Marco, retrocediendo mientras la criatura avanzaba un paso. El gruñido se convirtió en un chillido agudo que sonó en nuestras cabezas,
como si estuviera atacando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes. Fue la chica quien reaccionó primero, gritando mientras corría hacia la puerta del siguiente vagón. Eso rompió el hechizo, y todos empezamos a movernos al mismo tiempo. «¡Corre!», grité, liderando la huida mientras la criatura comenzaba a moverse tras nosotros con una velocidad que no parecía natural. El vagón parecía interminable, y cada paso era una lucha por mantener el equilibrio mientras la criatura nos perseguía, sus garras arañando las paredes y el suelo con un sonido que hacía que se me erizara la piel. Ellie, a pesar del pánico evidente en su rostro, logró mantenerse detrás, lanzando comentarios para distraer a la bestia. «Oye, amigo, ¿te perdiste en el zoológico? Deberías haber tomado otro tren», gritó, su voz temblaba. No sé si la criatura entendía o si simplemente estaba irritada por el ruido, pero el momento de confusión nos dio un poco de ventaja. Marco abrió la puerta al siguiente vagón con tanta fuerza que casi la arrancó. Cruzamos rápidamente, cerrándola detrás de nosotros. Apenas cruzamos, el aire se volvió pesado y húmedo, con un olor intenso a agua estancada. El suelo bajo nuestros pies no era firme, en lugar de metal o madera, parecía una especie de barro espeso que se movía ligeramente, como si respirara. «¿Qué es esto?», preguntó la chica, levantando el pie con dificultad mientras una capa de lodo viscoso se aferraba a su bota. «Un pantano», dijo Zoe, observando el entorno. Pero este no era un pantano común. La vegetación que emergía del suelo no era terrestre, los árboles eran altos y retorcidos, con ramas que parecían garras. Hojas gigantes, casi translúcidas, brillaban débilmente en tonos verdes y azules. A lo lejos, podíamos escuchar el eco de un agua goteando, pero no había señales de una fuente. Todo parecía estar suspendido en un limbo oscuro y claustrofóbico. «Esto no tiene fin», dijo el piloto, encendiendo el dron y haciéndolo despegar. El pequeño aparato se elevó y comenzó a transmitir imágenes del entorno. En la pantalla de su tablet, el pantano se extendía más allá de lo que podíamos ver a simple vista, con caminos que parecían enredarse en círculos. «Y eso», dijo el explorador, señalando algo en la transmisión. Ajustó la cámara del dron. Había algo moviéndose bajo la superficie del lodo, un movimiento lento y ondulante, como si algo enorme estuviera acechando. «Genial. Ahora el suelo quiere acabar también con nosotros», bromeó, aunque su tono traicionaba el pánico creciente. Avanzamos con dificultad, cada paso nos hundía más en el suelo. La bióloga iba al frente, usando una rama caída como apoyo, mientras Marco manejaba el dron, buscando desesperadamente un camino más firme. Los demás se mantenían en el centro, mientras yo cerraba la marcha, constantemente miraba atrás para asegurarme de que la criatura no nos había seguido. A mitad del vagón, el lodo comenzó a cambiar. Ya no era solo pegajoso, parecía como si tuviera vida. Cada vez que levantábamos un pie, el suelo tiraba hacia abajo con más fuerza, como si intentara tragarnos. Casi fue la primera en caer. El lodo cubrió su pierna hasta la rodilla en cuestión de segundos, y sus gritos nos alertaron. «¿Ayuda? No puedo moverme», gritó, luchando frenéticamente mientras el suelo parecía aferrarse a ella. Ellie y yo corrimos hacia ella. Mientras él tiraba de sus brazos, yo usé mi navaja para cortar las raíces que parecían envolver su pierna. Finalmente, logramos liberarla, pero no sin esfuerzo. «Esto no es normal», jadeó, mirando el lodo con miedo. «Nada aquí lo es», dije, ayudándola a levantarse. Seguimos adelante, pero el camino se volvía cada vez más estrecho. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia nosotros, como si estuvieran intentando cerrarnos el paso. El lodo se hacía más profundo, y cada movimiento era una lucha. Marco, que seguía monitorizando el dron, se detuvo de repente. «Chicos», dijo, con la voz apagada. En la pantalla, el dron había captado algo. No era solo un movimiento bajo el lodo esta vez. Había una figura, grande y reptiliana, moviéndose hacia nosotros. El agua estancada salpicaba con cada uno de sus pasos, y su cuerpo estaba cubierto de protuberancias que brillaban con un líquido verdoso. Parecía una combinación grotesca de un cocodrilo y un insecto, con mandíbulas que chasqueaban al aire.
Está viniendo hacia nosotros, dijo, retrocediendo lentamente. Entonces movámonos, gritó Zoe, con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. El terreno se volvió traicionero justo cuando más necesitábamos velocidad. El lodo parecía animarse, atrapando nuestros pies y haciéndonos caer. La criatura se acercaba rápidamente, sus movimientos eran implacables. Su chillido agudo sonó por todo el vagón, haciéndonos estremecer. Las paredes del vagón comenzaron a cambiar. Lo que antes eran árboles retorcidos se transformó en una especie de túnel, con ramas y raíces cerrándose lentamente sobre nosotros. Cada paso nos acercaba más al final del vagón, pero parecía que nunca llegábamos. La bióloga se giró hacia nosotros, señalando una puerta al final, apenas visible entre las ramas. Allí. Rápido. El último tramo fue una carrera desesperada. La criatura estaba casi sobre nosotros, sus mandíbulas chasquearon tan cerca que sentía el aire a mis espaldas. La criatura golpeó contra la barrera, pero no logró pasar. El siguiente vagón era diferente desde el momento en que cruzamos la puerta. Había algo en el aire, una electricidad que hacía que los vellos de mi brazo se erizaran. El interior estaba bañado en una luz fría y pálida, casi fluorescente. Era como si el lugar tuviera su propia iluminación, antinatural y opresiva. El vagón estaba lleno de espejos. No había muebles, ni pasillos definidos, solo una serie de espejos dispuestos en diferentes ángulos. Algunos estaban colgados en las paredes, mientras que otros se alzaban desde el suelo o colgaban del techo como si fueran piezas flotantes. Pero no eran espejos normales. Sus superficies estaban onduladas, deformando nuestros reflejos de maneras grotescas. Caminé hasta uno, tratando de analizarlo. Mi reflejo estaba allí, pero no era del todo mío. Mi rostro estaba alargado, mis ojos eran demasiado grandes, y mi boca se curvaba en una mueca que no correspondía con mi expresión. Retrocedí de inmediato. Marco intentó enviar su dron al centro del vagón, pero el aparato se detuvo después de unos metros, como si hubiera chocado contra una barrera. La pantalla mostraba solo estática. Genial, otro lugar donde mi equipo es inútil, se quejó, guardando el control remoto con frustración. Mientras avanzábamos, los reflejos comenzaron a cambiar. No solo eran distorsionados, mostraban cosas que no estaban ocurriendo. Vi mi propio reflejo levantando la mano hacia el cuello, como si me estuviera estrangulando. En otro espejo, casi estaba cubierta de rojo, su rostro paralizado en una expresión de pánico. Todos vimos algo, y lo que vimos nos dejó helados. El ambiente se volvió más pesado, casi sofocante. Sentía que el aire era más difícil de respirar, como si los espejos estuvieran absorbiendo algo de nosotros. Energía, tal vez. O cordura. Eli fue el primero en reaccionar. Se acercó a uno de los espejos y levantó la mano, como si quisiera tocarlo. Antes de que pudiera advertirle, su reflejo se movió, pero no en sincronía con él. Mientras él bajaba la mano, su reflejo la mantuvo levantada, y sus ojos lo miraron directamente. No a través del espejo, sino como si el reflejo estuviera consciente. «Aléjate», grité, pero ya era demasiado tarde. El reflejo sonrió de una manera que no correspondía con el rostro real, y su mano atravesó el vidrio como si fuera agua. Gritó y retrocedió justo a tiempo, pero una marca rojiza apareció en su brazo, como si algo lo hubiera arañado desde el otro lado. «¿Qué fue eso?», exclamó, sujetándose el brazo. Zoe se acercó rápidamente y lo examinó. Era un rasguño profundo, pero lo más extraño era que no había líquido. La herida estaba seca, como si hubiera sido hecha hace días. A medida que avanzábamos, los reflejos se volvieron más agresivos. En un momento, vi a Marco en uno de los espejos. No su reflejo, sino a él mismo, de pie al otro lado del vidrio, golpeándolo frenéticamente como si estuviera atrapado. Giré para mirar al verdadero, pero él estaba justo detrás de mí, mirándome con la misma expresión de pavor. Casi comenzó a llorar. Estaba frente a un espejo donde su reflejo la miraba fijamente, con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. De repente, el vidrio comenzó a agrietarse,
como si algo estuviera golpeándolo desde el otro lado. No puedo hacerlo. No puedo seguir, gritó, retrocediendo, pero el espejo parecía seguirla, reflejándola incluso cuando no estaba frente a él. La bióloga fue quien nos sacó de la parálisis. No miren a los espejos. Sigamos avanzando. Ahora. Intenté seguir su consejo, pero era casi imposible. Los espejos estaban en todas partes, y no mirar significaba caminar a ciegas. Sentía los reflejos moviéndose a mis espaldas, cosas que no deberían estar ahí. Escuchaba golpes suaves desde los espejos, como si algo estuviera intentando romperlos desde el interior. Ellie ya no podía más, su humor habitual había desaparecido, reemplazado por respiraciones cortas y rápidas. «Esto no tiene fin», gritó mientras miraba a su alrededor. Pero entonces vi algo que me llenó de pánico. Uno de los espejos comenzó a agrietarse, no con pequeñas fisuras, sino con líneas profundas que avanzaban rápidamente desde el centro. El reflejo dentro ya no era nuestro, era una figura alta y delgada, de ojos brillantes y extremidades que se movían de forma antinatural. Esa cosa estaba rompiendo el espejo. «Está saliendo», grité. «Corran. No miren atrás». Fue una carrera frenética. Las grietas en los espejos se multiplicaban, y el sonido del vidrio rompiéndose llenaba el aire. Cuando finalmente llegamos a la puerta, la abrimos de golpe y nos lanzamos al siguiente vagón. Casi cerró la puerta detrás de nosotros justo cuando un espejo del otro lado estalló, dejando caer fragmentos de vidrio que se derritieron en el suelo como cera caliente. Zoe me miró como si quisiera decir algo, pero un sonido agudo cortó el aire. Era un chirrido metálico, como si algo estuviera raspando las paredes del próximo vagón. Todos nos paralizamos. «Otra criatura», dijo Marco, «es lo único que faltaba para completar el maldito día». La puerta al siguiente vagón estaba ligeramente abierta, dejando escapar una luz tenue y pulsante. Avancé lentamente y empujé la puerta con cuidado, mientras los demás me seguían en silencio. El vagón era más grande de lo que esperaba, con techos altos y una sensación de espacio abierto que era un cambio bienvenido después de los anteriores. Pero lo que vi me dejó helada. Había restos por todas partes. Restos de estructuras, como si el lugar hubiera sido alguna vez una especie de laboratorio o cárcel. Jaulas rotas colgaban del techo, sus barras dobladas hacia afuera como si algo las hubiera forzado desde adentro. El suelo estaba cubierto de fragmentos de metal y cristales rotos que reflejaban la luz de manera inquietante. De repente, el piloto señaló algo en el suelo. Era una especie de rastro, una marca profunda que surcaba el metal como si algo pesado lo hubiera arrastrado. Seguía hacia el fondo del vagón, donde la oscuridad era más densa. «No me gusta esto. Nada bueno viene de seguir rastros como este», dijo, pero aún así seguimos adelante. El rastro nos llevó a la criatura. Al principio, la vimos como una sombra, agazapada entre los escombros, con su forma apenas discernible. Pero cuando levantó la cabeza, nos paralizamos. Era enorme, con un torso que recordaba al de un ciervo, pero sus patas traseras eran demasiado largas, terminando en garras afiladas que parecían más propias de un reptil. Su cuello era delgado y alargado, coronado por una cabeza desproporcionada con mandíbulas llenas de dientes irregulares. Sus ojos, amarillos y brillantes, se clavaron en nosotros con una inteligencia estremecedora. Pero lo peor eran las extremidades adicionales, 2 brazos delgados y huesudos que sobresalían de sus costados, moviéndose de manera inquietante como si buscaran algo. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Ellie, su voz cargada de pánico. La criatura emitió un sonido bajo, un gruñido profundo, y comenzó a moverse hacia nosotros, sus pasos sonaron contra el suelo metálico. «Retrocedan», grité, levantando una barra de metal que había encontrado. La criatura se movía lentamente al principio, casi como si estuviera evaluándonos, pero luego aceleró, sus patas traseras la impulsaban hacia nosotros con una velocidad sorprendente. Marco y Zoe se apartaron hacia un costado, mientras la chica seguía grabando, su cámara temblaba en sus manos. «Casi, suelta eso y corre», le grité, pero estaba paralizada por el miedo. Sin pensarlo 2 veces, me interpuse entre la criatura y ella,
levantando la barra de metal justo cuando las garras de la bestia descendieron. El impacto fue brutal. La barra sonó con el golpe, y casi la solté, pero logré desviarla lo suficiente como para que la criatura perdiera el equilibrio y retrocediera unos pasos. El enfrentamiento fue caótico. La criatura golpeaba con sus extremidades adicionales, forzándome a esquivar continuamente. Una de sus patas traseras rasgó mi chaqueta, y sentí el aire frío en mi piel cuando la tela se desgarró. Retrocedí lentamente mientras la criatura seguía avanzando, un líquido verdoso goteaba de una herida que le había causado. Finalmente, un sonido mecánico sonó por todo el vagón, y una puerta al fondo comenzó a abrirse lentamente. Zoe nos hizo señas frenéticas. Corrimos hacia la puerta con la criatura pisándonos los talones. Cuando cruzamos al siguiente vagón, Zoe presionó un interruptor, y la puerta se cerró justo cuando la bestia se abalanzaba. Sus garras golpearon el metal, dejando marcas profundas, pero la barrera aguantó. Después del enfrentamiento con la criatura, el vagón siguiente nos recibió con un silencio sepulcral. El aire estaba más frío que en los anteriores, y había una sensación opresiva que se hacía más pesada con cada paso. La primera señal de lo que nos esperaba fue el crujido bajo mis pies. Bajé la mirada y me di cuenta de que el suelo no era completamente metálico como en los otros vagones. Había fragmentos de algo más, huesos rotos, desmoronados por el tiempo. Retrocedí un paso instintivamente, pero no había a dónde escapar. Todo el suelo estaba cubierto de ellos. ¿Son huesos?, preguntó casi bajito, como si no quisiera despertar algo en la penumbra. No solo humanos, respondió Zoe, arrodillándose para examinar uno de los fragmentos. Señaló una vértebra que era demasiado grande y tenía una forma completamente distinta a la de cualquier criatura terrestre. El vagón era largo y amplio, pero no estaba vacío. Las paredes, de un tono grisáceo apagado, estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera rasgado el metal con desesperación. Las garras eran tan profundas que algunas parecían haber perforado hasta los compartimentos internos. No eran dibujos sin sentido, eran advertencias. Figuras toscas de criaturas y símbolos extraños, todos apuntando hacia el final del vagón, como si quisieran advertirnos de seguir avanzando. Esto no es casualidad, dijo la bióloga, pasando los dedos por una de las marcas más profundas. Parece un registro. Como si las víctimas anteriores intentaran dejar un mensaje. Sí, y claramente les fue genial, ¿no?, dijo Ellie, señalando hacia uno de los rincones donde yacía un esqueleto completo. Todavía estaba vestido con lo que parecía ser un uniforme militar, aunque desgastado y manchado. Su mandíbula estaba abierta, congelada en un grito eterno. El suelo crujía con cada paso, y no solo eran los huesos, una sustancia pegajosa comenzaba a cubrir las paredes y el techo, como si el vagón estuviera vivo. En el centro del vagón encontramos algo que nos detuvo en seco. Una pila de huesos, perfectamente ordenada en forma de espiral. Era grande, con restos humanos y alienígenas entrelazados en un patrón casi artístico. En la parte superior de la pila había un cráneo humano, pero su frente tenía una inscripción que Zoe comenzó a leer en voz baja. Devora lo que le das y toma lo que queda. Levantó la mirada hacia nosotros. Es una advertencia. ¿Qué significa eso?, preguntó Cassie, grabando la pila con cuidado. La bióloga respiró hondo y señaló las paredes y el techo del vagón. Creo que este tren no solo nos quita la vida. Nos consume. Absorbe nuestra energía vital, nuestra esencia. Estas marcas, estas advertencias, son de personas que entendieron demasiado tarde lo que estaba sucediendo. Ellie frunció el ceño, moviéndose nervioso. ¿Quieres decir que este tren literalmente se alimenta de nosotros? Eso explicaría por qué sigue existiendo, y por qué parece adaptarse a nosotros, continuó ella, su voz baja y tensa. Cada fallecimiento aquí lo fortalece. La pila no era lo único inquietante. Más adelante, encontramos algo aún peor, un banco largo hecho de huesos fusionados. No era simplemente una colección, los huesos estaban unidos como si hubieran crecido juntos de manera antinatural.
Alrededor del banco había restos más recientes, mochilas, cantimploras, equipos de escalada y objetos personales de otras personas que habían estado en el tren. De repente, un sonido bajo y vibrante llenó el vagón. No era un rugido ni un crujido, era un pulso, como si algo estuviera latiendo bajo nuestros pies. El ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió aún más pesado, y un zumbido constante llenó nuestros oídos. El suelo comenzó a vibrar, y la pila de huesos en el centro pareció moverse, como si algo debajo de ella estuviera vivo. Los fragmentos se desmoronaron lentamente, y el cráneo en la cima cayó al suelo con un sonido hueco. No es el tren. Es este vagón, dijo Zoe, con los ojos abiertos desmesuradamente. Está despertando. Las paredes comenzaron a cambiar de color, volviéndose de un gris opaco a un rojo profundo. Las marcas de advertencia en las paredes se iluminaron brevemente, y el pulso se volvió más fuerte. Tenemos que salir de aquí, ahora, grité, señalando la puerta al final del vagón. Corrimos a través del caos, los huesos crujían bajo nuestros pies y las paredes palpitando a nuestro alrededor. El zumbido creció hasta volverse ensordecedor, y sentí como si el tren estuviera absorbiendo nuestra energía mientras nos movíamos. Cuando finalmente alcanzamos la puerta, el vagón se sacudió violentamente, como si hubiera intentado retenernos. La puerta se cerró detrás de nosotros, y el ruido cesó. El vagón que atravesamos después del de huesos era diferente. La atmósfera opresiva parecía ceder ligeramente, pero no para darnos alivio. De repente, el aire cambió. Sentimos un zumbido, no en los oídos, sino en nuestras cabezas, una vibración que hizo que todos nos detuviéramos en seco. Era como si el espacio mismo estuviera temblando a nuestro alrededor. Entonces lo vimos. Un destello brillante surgió desde el fondo del vagón. Era una luz dorada y pulsante que parecía expandirse hacia nosotros como una onda, obligándonos a protegernos los ojos. Cuando la luz se desvaneció, frente a nosotros se encontraba una puerta diferente de todas las que habíamos visto hasta ahora. No era metálica ni biomecánica como las demás. Esta puerta estaba hecha de un material translúcido que parecía cristal líquido, y en su centro, había un símbolo extraño que pulsaba como un corazón. Zoe se acercó, fascinada. Empujó la puerta con ambas manos, y ésta se abrió con un leve sonido. Era inmensa, no podía entender cómo cabía dentro del tren, su tamaño desafiaba cualquier lógica. Las paredes eran completamente transparentes, mostrando un mar de oscuridad infinita que se extendía más allá del tren. Parecía que estábamos flotando en el vacío interdimensional. En el centro de la sala, suspendido dentro de una estructura cristalina que parecía viva, estaba lo que solo podía describirse como un ser extraterrestre. Su cuerpo era esbelto y alargado, una combinación de carne y metal que se fusionaron en patrones que parecían demasiado perfectos para ser naturales. Estaba atrapado dentro del cristal, con cables y tubos conectados a su torso y extremidades, como si la estructura lo estuviera alimentando o manteniendo cautivo. Sus ojos, grandes y de un azul profundo, se abrieron lentamente al notar nuestra presencia. En ese instante, todos sentimos un impacto en nuestras mentes, una ola de imágenes y emociones que nos dejó tambaleantes. Fragmentos de una historia que ninguno de nosotros podía comprender del todo. Vimos imágenes de un mundo alienígena, vasto y luminoso, lleno de estructuras imposibles que flotaban en el aire. Luego, el caos, criaturas descomunales escapando de jaulas, destruyendo todo a su paso. Entre todo eso, este ser luchaba por contenerlas, pero algo salió mal. La última imagen fue de este tren, cerrándose alrededor de él como una trampa viviente. La bióloga fue la primera en hablar, todavía mareada por lo que habíamos visto. Él es el carcelero. Este tren fue creado para contener a esas cosas, para llevarlas lejos de su mundo y de cualquier otro. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Ellie, aún sosteniéndose la cabeza. Las criaturas lo traicionaron, escaparon de las jaulas y tomaron el control. Ahora, él está atrapado aquí, y el tren es su prisión tanto como la nuestra, dijo, con la voz temblorosa. El ser nos miró de nuevo, y sentimos otra oleada de imágenes, esta vez nos mostraba cómo liberarlo. Una serie de mecanismos en la sala que podíamos activar para romper su prisión. Al hacerlo,
Él prometía detener el tren y devolvernos a nuestro mundo. Pero había una advertencia: liberar al carcelero significaría desatar la destrucción del tren y todo lo que había en su interior, incluyéndonos, si no lográbamos escapar a tiempo. Esto es una trampa, dijo el explorador, rompiendo el silencio. ¿Cómo sabemos que no es tan peligroso como las otras cosas que hemos visto? Tal vez incluso más. No lo creo, respondió la bióloga, girándose hacia él. Él no nos está atacando. Quiere ayudarnos. Y si solo nos está manipulando, él señaló al ser atrapado. Es un prisionero, ¿recuerdas? Tal vez está encerrado por una razón. Casi, que había estado grabando todo en silencio, finalmente habló. Yo digo que lo liberemos. Si no lo hacemos, no saldremos de aquí. No tenemos otra opción. Marco, desde el fondo, negó con la cabeza. Si lo liberamos y está mintiendo, estamos acabados. El grupo se dividió. Yo, como siempre, me encontraba atrapada en el centro, intentando encontrar una solución. El ser, como si entendiera nuestra duda, proyectó una última imagen: el tren estallando en luz, las criaturas atrapadas siendo destruidas, y una puerta abriéndose hacia un desierto familiar. Nuestro mundo. Está diciendo la verdad, o al menos eso quiere que creamos, dije finalmente, tomando aire. ¿Y si no lo es?, preguntó el explorador. De todas formas estamos acabados, respondí, mirando a todos con firmeza. Pero si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de detener esto, tenemos que intentarlo. El temblor del tren comenzó bajo nuestros pies, pero rápidamente se convirtió en una sacudida violenta que nos hizo tambalear. La bestia alfa emergió de la neblina, su figura colosal se proyectó como una sombra monstruosa. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad antinatural, y sus mandíbulas, cubiertas de saliva viscosa, se abrieron para emitir un rugido que sacudió todo el vagón. Sus patas traseras golpearon el suelo con fuerza, y su cola espinosa se movía lentamente, como un látigo listo para atacar. No nos dejará pasar, dije, apretando la barra metálica que llevaba. Entonces tendremos que acabar con ella, dijo Zoe, su voz fría y determinada. Con la mirada recorrió el vagón, analizando cada detalle, cada punto débil que pudiera usar a nuestro favor. La criatura cargó hacia nosotros, moviéndose rápido. Su cola golpeó una de las columnas cercanas, derribándola con un crujido que nos obligó a dispersarnos. El ataque fue brutal. La bestia saltó hacia mí con las mandíbulas abiertas, y apenas tuve tiempo de rodar hacia un lado. Mientras tanto, la bióloga alcanzó la consola y comenzó a manipularla frenéticamente. Las luces del vagón parpadearon, y algo en las paredes comenzó a cambiar. El musgo rojo pareció reaccionar, contrayéndose ligeramente. Un sonido bajo y vibrante llenó el vagón, y el musgo comenzó a moverse, creciendo rápidamente hacia las patas de la criatura como si intentara atraparla. La bestia rugió, intentando liberarse de las enredaderas de musgo que comenzaban a envolver sus extremidades. Sus garras cortaban la vegetación, pero ésta volvía a crecer casi al instante. Lena, su punto débil está en el cuello, gritó la bióloga, señalando una pequeña abertura entre las placas quitinosas. Asentí y corrí hacia la bestia, esquivando por poco uno de sus ataques. Usando toda mi fuerza, golpeé su cuello con la barra metálica. La criatura rugió de dolor, pero seguía luchando, sus movimientos más frenéticos que antes. Zoe, viendo una oportunidad, tomó un pedazo de cristal roto del suelo y lo clavó en la abertura del cuello de la bestia. El impacto fue suficiente para que la criatura soltara un rugido, su cuerpo se convulsionó antes de caer pesadamente al suelo. Pero la victoria tuvo un precio. Marco estaba gravemente herido, y Ellie apenas podía mantenerse en pie. Casi, aunque ilesa físicamente, estaba en estado de shock, sus ojos fijos en la criatura caída. ¿Ya no vive?, preguntó el explorador, con la voz temblorosa. La bióloga asintió lentamente. Después de la batalla comenzamos a activar los mecanismos que nos había mostrado el carcelero. Cada uno estaba incrustado en las paredes de la sala, pulsando con una energía azul. Cada vez que uno se activaba, el cristal que contenía al carcelero comenzaba a fracturarse. La sala temblaba con cada paso que dábamos,
como si el tren estuviera resistiéndose. «Rápido», grité, mientras la última fractura recorría el cristal. Con un estruendo ensordecedor, la prisión del carcelero se rompió. El ser cayó al suelo, sus extremidades temblaban mientras se liberaba de los tubos que lo conectaban al tren. Nos miró por última vez, y sentimos algo en nuestras mentes, gratitud y una advertencia. «Corre». «¿Qué está pasando?» «¿Es por liberar al carcelero?», preguntó la chica. «Sí. Pero no importa. El tren sigue derrumbándose. Tenemos que salir de aquí». «Vamos», grité, señalando la puerta al final de la sala central. El carcelero nos siguió, moviéndose con una gracia imposible para alguien que había estado atrapado durante siglos. Su cuerpo parecía regenerarse con cada paso, pero no tenía pleno control, era evidente que su liberación también lo estaba afectando. El primer vagón que cruzamos estaba casi irreconocible. El suelo metálico estaba cubierto de grietas que exhalaban vapor ardiente, y las paredes se derretían en ríos de sustancia corrosiva que amenazaban con tragarnos vivos. Zoe lideraba el grupo, con el carcelero justo detrás de ella, mientras Ellie y yo ayudábamos a Marco a avanzar. Un estruendo detrás de nosotros nos hizo girar. Una parte del vagón se derrumbó, dejando entrar una oscuridad pulsante que parecía devorar todo a su paso. Algo se movía en las sombras, algo que no podíamos ver del todo pero que emitía un chillido que hacía que nuestras cabezas dolieran. El siguiente vagón era el de los ecosistemas. Donde antes había vida extraña y luminosa, ahora había caos. Las plantas brillantes se marchitaban rápidamente, emitiendo un humo acre que llenaba el aire. El pantano que antes cubría el suelo se había convertido en una masa pegajosa que intentaba atraparnos con cada paso. «Por aquí», gritó la bióloga, señalando una pasarela formada por raíces rotas. Saltamos de un punto a otro, esquivando las partes del suelo que se hundían. La chica casi fue atrapada por una de las raíces, pero el carcelero extendió una mano, y una ráfaga de energía azulada cortó la planta antes de que pudiera cerrarse sobre ella. «Nos está ayudando», gritó ella, sorprendida, mientras el ser se giraba para enfrentarse otra amenaza detrás de nosotros. Un sonido gutural llenó el aire. Una de las criaturas a la que nos habíamos enfrentado antes, un híbrido de ciervo y reptil, apareció detrás de nosotros, sus ojos brillaban con odio. Parecía más fuerte que antes, como si el tren le hubiera dado un último impulso de energía para detenernos. El carcelero se quedó atrás, levantando ambas manos. No necesitábamos una transmisión mental para entender, estaba dándonos tiempo. «No. No podemos dejarlo», gritó Zoe, pero el carcelero ya había comenzado a luchar, envolviendo a la criatura en una esfera de luz que parecía consumirla lentamente. «No podemos detenernos». «Él lo sabe», dije, agarrándola y tirando de ella hacia adelante. El vagón de los espejos era un caos absoluto. Los vidrios estaban rotos, y las paredes se habían transformado en una superficie líquida que mostraba reflejos deformados de nosotros mismos. Pero los reflejos no estaban sincronizados, se movían por su cuenta, observándonos con expresiones de burla y maldad. «No los mires», gritó Ellie, desviando la vista mientras corríamos por el pasillo. Una de las figuras reflejadas salió de la pared, una versión distorsionada de mí misma, con ojos negros y una sonrisa grotesca. Me lancé hacia adelante, ignorándola, mientras las sombras reflejadas trataban de atraparnos. «La salida está aquí», gritó Cassie, señalando una puerta que parecía estar al final del vagón. El suelo comenzó a desmoronarse detrás de nosotros, y las paredes reflejadas finalmente cedieron, derrumbándose en una tormenta de cristales líquidos que desaparecieron en el vacío. Finalmente, llegamos al último vagón. No había nada más allá. Era un espacio abierto, con una puerta destrozada que dejaba ver un abismo infinito. El tren se estaba desintegrando, y una tormenta de luz y oscuridad giraba a nuestro alrededor, como si el espacio mismo estuviera cayendo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marco. El carcelero apareció detrás de nosotros, gravemente herido pero aún en pie. Extendió una mano hacia el abismo, y en nuestras mentes proyectó una última imagen: saltar. Era nuestra única salida. «¿Estás loco?». «No hay nada allí», gritó el explorador, pero el tren emitió un rugido final,
y supimos que no había tiempo para discutir. Uno por uno, saltamos al vacío y mientras caíamos, el tren estalló detrás de nosotros en una tormenta de luz cegadora. Sentí el calor en mi espalda y una fuerza indescriptible tirando de mí en todas direcciones, como si estuviéramos atravesando una grieta en el tejido del espacio-tiempo. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo de un desierto. La arena caliente bajo mis manos y el sonido del viento me hicieron comprender que habíamos salido. Los demás estaban a mi alrededor, vivos pero destrozados. No había rastro del tren, ni del carcelero, ni de las criaturas. Todo lo que quedaba era un cráter humeante, rodeado de arena negra que se sentía extrañamente fría bajo nuestros pies. Nos desplomamos en el suelo, heridos, agotados, y en silencio. Nadie habló por varios minutos. El peso de lo que acababa de suceder era demasiado para procesarlo. Cassie, normalmente la más habladora, estaba abrazando sus rodillas, su cámara destruida a su lado. Marco intentaba vendar su pierna con los restos de su chaqueta, mientras Zoe miraba fijamente al cráter, perdida en sus pensamientos. Ellie simplemente estaba tendido boca arriba, respirando con dificultad. Yo no podía dejar de mirar al horizonte, esperando algo. Pero no había nada. Solo un desierto vacío, barrido por el viento, como si el tren nunca hubiera existido. Después de lo que parecieron horas, el piloto rompió el silencio. El Dran que perdí tal vez aún esté aquí. Su voz era débil, pero había algo de esperanza en ella. Nadie respondió de inmediato, pero al final, el explorador se levantó con un gruñido. ¿Quieres buscarlo? Vamos. Mejor eso que quedarnos aquí sentados esperando, no sé, otra dimensión. Los demás nos unimos a la búsqueda sin protestar. Parecía imposible que algo del tren hubiera quedado intacto. Caminamos hacia el este, siguiendo un rastro débil de escombros que terminaban en el cráter. Allí, entre fragmentos de metal derretido y algo que parecía cristal pulverizado, encontramos el Dran. Estaba parcialmente enterrado en la arena, pero sorprendentemente, la carcasa parecía estar intacta. Marco se arrodilló con dificultad y lo levantó, limpiando la arena con cuidado. No sé si todavía funcionara, presionó un botón, y para nuestra sorpresa, el Dran emitió un pitido débil y su cámara se encendió. Parece que las grabaciones aún están aquí, abrió el panel lateral y conectó su tableta para acceder al contenido. Nos sentamos en círculo mientras reproducía las grabaciones. Las primeras imágenes eran familiares, nosotros entrando al tren, explorando los vagones, enfrentando las primeras criaturas. Era extraño vernos desde esa perspectiva, especialmente ahora que sabíamos lo cerca que habíamos estado de perder la vida en cada momento. El vídeo continuó, mostrando el vagón de vegetación luminosa, el pantano, y finalmente la bestia alfa. Cada grabación parecía más caótica que la anterior, pero fue en las últimas que notamos algo extraño. ¿Qué es eso?, preguntó Zoe, señalando un punto en la esquina de la pantalla. Era una figura humanoide, oscura y borrosa, apenas visible entre las sombras de uno de los vagones. Al principio pensamos que era un defecto en la cámara, pero a medida que avanzaba en las grabaciones, la figura aparecía en más escenas. Siempre estaba allí, en el fondo, observándonos. En una de las grabaciones, la figura se movió. Se giró hacia la cámara, revelando un par de ojos brillantes, parecidos a los del carcelero, pero había algo diferente en ellos. Algo más frío. Más calculador. La última grabación nos dejó helados. Fue tomada en el vagón de los espejos, donde el Dran había captado imágenes antes de que la transmisión se cortara. En el vídeo, nuestras versiones reflejadas se movían de forma independiente, pero en el fondo, la figura humanoide estaba de pie, inmóvil, observándonos. En un momento, su rostro giró directamente hacia la cámara, y por primera vez pudimos verlo claramente. Era similar al carcelero, pero no exactamente igual. Su rostro carecía de expresión, como si fuera una versión más primitiva o más evolucionada de él. Entonces, habló. No con palabras, sino con una transmisión que quedó registrada en el audio del Dran. El tren no ha terminado. Ustedes solo son el principio. Marco apagó el Dran y lo dejó caer al suelo como si quemara. ¿Qué significa eso?,
Preguntó casi finalmente, su voz apenas un susurro. Zoe, que había estado mirando al horizonte, respondió sin mirarnos. Significa que lo que hicimos no detuvo al tren. Lo liberó. ¿Liberó qué exactamente?, preguntó Ellie, su tono más agresivo. ¿Qué era esa cosa? No lo sé, respondió, girándose hacia nosotros. Pero creo que lo que vimos era algo que el carcelero estaba conteniendo. Algo más grande que el tren. Algo que ahora está aquí. La idea de que algo pudiera estar ahí afuera, mezclándose con nosotros, fue suficiente para hacernos dudar de todo. Miré al horizonte, preguntándome cuántos de esos seres podrían estar ahí afuera. Caminando entre nosotros. Ocultos en las sombras. Supimos entonces que no habíamos escapado del tren. Habíamos traído su oscuridad con nosotros a este mundo. Un zumbido grave de hélices rompió el silencio del desierto, un sonido distante al principio, pero que se acercaba rápidamente. Nos giramos instintivamente hacia el horizonte, donde un helicóptero negro aparecía entre las dunas, desplazando grandes nubes de arena con su paso. No había distintivos visibles en su fuselaje, y su apariencia era tan intimidante como el tren del que habíamos escapado. ¿Qué es eso?, preguntó Cassie, su voz apenas un susurro. Parece militar, respondió Zoe, entrecerrando los ojos mientras el helicóptero descendía. ¿Cómo saben que estamos aquí?, añadió Marco, su tono lleno de incredulidad. Ellie, que se había quedado más atrás, dejó escapar una carcajada amarga. No solo saben que estamos aquí. Saben lo que pasó. El helicóptero aterrizó a unos 50 metros de nosotros, levantando una tormenta de arena que nos obligó a cubrirnos los rostros. Cuando las hélices disminuyeron su velocidad, varios hombres y mujeres vestidos con trajes negros salieron rápidamente. Llevaban armas, pero no las apuntaron hacia nosotros. Sus movimientos eran precisos y coordinados, como si ya supieran exactamente a quién estaban buscando. «Permanezcan donde están», gritó uno de ellos, un hombre alto con gafas oscuras y una voz autoritaria. No intentamos movernos. Después de todo lo que habíamos pasado, nuestras fuerzas estaban agotadas, y sabíamos que no podíamos hacer nada contra ellos. Los agentes se acercaron en formación, examinándonos con miradas frías y calculadoras. «¿Qué quieren?», preguntó Cassie, tratando de mantenerse firme pero visiblemente nerviosa. El hombre de las gafas se detuvo frente a nosotros, sacando una identificación que no reconocí. No decía nada que pudiera identificarlo ni a la organización a la que pertenecía, solo un símbolo grabado en un plástico negro. «Estamos aquí para manejar una situación de alto nivel. A partir de este momento, todo lo que ha ocurrido queda clasificado como información sensible. Entreguen su equipo. Ahora». Nos miramos entre nosotros, indecisos. Marco fue el primero en reaccionar, sosteniendo su mochila contra el pecho. «Espera, ¿qué? Esto es nuestro. No pueden simplemente». «No estamos pidiendo permiso», dijo el hombre, interrumpiéndolo con un tono que no dejaba espacio para protestas. Con un gesto de su mano, dos agentes se acercaron y le arrebataron la mochila, ignorando sus quejas. «Oigan, eso tiene mis cosas», protestó, pero uno de los agentes lo empujó ligeramente hacia atrás. «Tranquilo, o haremos que esto sea más difícil para todos ustedes», advirtió otro agente, una mujer de cabello recogido en un moño ajustado. Ellie dio un paso al frente, con los puños cerrados. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí?». El hombre de las gafas lo miró directamente. «No estamos aquí para responder preguntas. Pero les aseguro que lo que encontraron no debe salir a la luz». «¿El tren?», preguntó Zoe, desafiando el silencio impuesto. El hombre no respondió de inmediato, pero su mandíbula se tensó. Finalmente, dijo, «No es de su incumbencia, ni ahora, ni nunca». Después de confiscar nuestras mochilas, cámaras y dispositivos, los agentes nos apartaron en grupos pequeños. Dos de ellos me llevaron detrás de una duna, donde me sentaron en el suelo y comenzaron a hacer preguntas. «¿Cómo supieron del tren?», preguntó uno de ellos, anotando algo en una tableta. «¿Quién más sabe que están aquí?», añadió el otro, con un tono que no intentaba ser amable.
No fue por accidente que lo encontraron, ¿verdad?, insistieron. Les respondí lo que sabía, que habíamos encontrado la información en un foro en línea, que nadie más sabía que estábamos aquí, y que habíamos llegado con el único propósito de filmar algo para nuestras redes. No parecía satisfacerlos. ¿Tomaron muestras? ¿Recogieron algo del tren?, preguntó el primer agente. Negué con la cabeza, aunque sabía que el dron de Marco y las grabaciones que habían confiscado eran pruebas irrefutables de lo que habíamos visto. Cuando terminaron conmigo, llevaron a los demás uno por uno. Los vi regresar, sus rostros pálidos y sus miradas cargadas de rabia contenida. Zoe fue la última en regresar. No dijo una palabra, pero había algo en sus ojos que me hizo entender que le habían hecho más preguntas que a cualquiera de nosotros. Una vez que terminaron, el hombre de las gafas volvió a dirigirse a nosotros. A partir de este momento, ninguno de ustedes tiene permiso para hablar de lo que sucedió aquí. Si lo hacen, las consecuencias serán inmediatas y definitivas. ¿Definitivas?, preguntó Ellie, con sarcasmo. ¿Eso es una amenaza? El hombre se acercó, inclinándose lo suficiente para que entendiera que no estaba jugando. Es una advertencia. Por el bien de todos. Luego, se giró hacia los demás. No intenten ser héroes. Esto no es algo que puedan entender, y mucho menos manejar. Con eso, los agentes volvieron al helicóptero, llevándose todo lo que tenían, incluidas las pocas pertenencias personales que habíamos logrado conservar. El helicóptero despegó, dejando una nube de arena que nos cubrió de pies a cabeza. Cuando el ruido se desvaneció y nos quedamos solos, el silencio fue abrumador. Casi rompió a llorar, mientras Marco maldecía en voz baja. Zoe estaba sentada en la arena, mirando al horizonte con una expresión vacía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ellie, rompiendo el silencio. Nada, respondí, mi voz apagada. No podemos hacer nada. No podemos dejar que se salgan con la suya, protestó el piloto. Teníamos pruebas, teníamos algo real. Y ahora no tenemos nada, respondió la bióloga, mirándolo con frialdad. No solo nos quitaron las pruebas, nos quitaron la oportunidad de hacer algo con ellas. La chica se acercó a mí, sus ojos enrojecidos. ¿Y si no nos quedamos callados? ¿Qué pasa si hablamos? Ellos lo harán parecer una mentira. Nos harán desaparecer si es necesario, respondí, aunque mis palabras me parecieron como una traición a lo poco que nos quedaba. Nos miramos entre nosotros, sabiendo que habíamos compartido algo que nadie más comprendería, pero que nunca podríamos explicar. Regresar a casa no fue el alivio que habíamos esperado. Desde el momento en que entré a mi apartamento, supe que la vida nunca volvería a ser la misma. La barra metálica que había usado contra la bestia alfa estaba en mi mochila, el único recuerdo de a lo que nos habíamos enfrentado. No podía decidir si me reconfortaba o me asustaba tenerla cerca. Cada noche, me despertaba con la misma pesadilla, el tren, la bestia, el rugido ensordecedor, y esos ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Pero no eran solo sueños. A menudo me encontraba mirando por la ventana, convencida de que algo estaba allí. Había sobrevivido, sí, pero ya no era la misma Lena. Ahora, cada decisión que tomaba estaba teñida por una paranoia persistente. Ellie intentó volver a su rutina habitual, bromeando sobre el tren en privado como una forma de lidiar con lo que habíamos vivido. En sus transmisiones en vivo para sus seguidores, era el mismo Ellie de siempre, carismático, irreverente, lleno de energía. Pero después, cuando la cámara estaba apagada, su fachada se derrumbaba. Cada vez que escuchaba un ruido en su apartamento, agarraba el cuchillo más cercano. Había instalado cerraduras adicionales en todas las puertas y ventanas, pero no podía quitarse la sensación de que algo ya estaba dentro. Solo estoy paranoico, repetía, pero en el fondo sabía que no era cierto. Para Marco, la peor parte fue perder su equipo. Había construido su carrera como cámara y editor, y ahora cada vez que veía una cámara o un dron, sentía un nudo en el estómago. Las grabaciones que habían sido confiscadas representaban no solo pruebas, sino también su identidad. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas en su ordenador, encontró un archivo que no recordaba haber guardado.
Lo abrió con curiosidad, pero lo que vio lo dejó helado, una captura borrosa de la figura humanoide con los ojos brillantes, observándolo desde las sombras. Apagó el ordenador de inmediato y lo desenchufó, pero no pudo quitarse esa imagen de la cabeza. ¿Cómo había llegado allí? ¿Era un error o una advertencia? Zoe, como siempre, intentó racionalizar todo. Había comenzado un diario, anotando cada detalle del tren, cada criatura, cada teoría que pudiera explicar lo que habíamos experimentado. Pero cuanto más escribía, más preguntas surgían. El tren no era solo una prisión. Era un ecosistema. Pero, ¿ecosistema de qué?, decía para sí misma, mirando las hojas llenas de notas y dibujos. Había comenzado a notar patrones en lo que habíamos visto, cosas que no había entendido en el momento pero que ahora parecían tener sentido. Sin embargo, con cada descubrimiento, su ansiedad aumentaba. Porque si el tren era un ecosistema, entonces... Tal vez no salimos realmente de él, dijo una noche, mirando fijamente al techo. Casi fue la última en contactar con el grupo. Se había encerrado en su apartamento, apagando su teléfono y evitando a todos durante días. Cuando finalmente nos escribió, fue con una confesión que ninguno de nosotros esperaba. Tengo una copia de las grabaciones, dijo, con voz temblorosa en la videollamada que organizamos. Nos quedamos en silencio. ¿Cómo? Los agentes lo habían confiscado todo. Antes de que nos quitaran el equipo, hice una copia rápida en mi disco duro portátil. Lo oculté en mi chaqueta. Zoe fue la primera en hablar. ¿Por qué no lo dijiste antes? No sabía si podía confiar en ustedes. Pero después de todo lo que pasó creo que necesitamos respuestas. Nos mostró una parte de las grabaciones durante la llamada. Verlas de nuevo fue como abrir una herida reciente. Todo estaba ahí, el tren, las criaturas, la bestia alfa, el carcelero. Cuando la grabación llegó al vagón de los espejos, la chica se detuvo. Esto es lo que quiero mostrarles. En el reflejo de uno de los espejos rotos, la figura humanoide estaba de pie, más cerca de lo que recordábamos. Pero lo más inquietante no era su proximidad, sino que parecía estar mirando directamente a Cassie, como si supiera que ella lo estaba grabando. Pausó la grabación y nos miró. Esto no estaba aquí antes. Yo revisé estas grabaciones. Esta figura se está moviendo. Esa noche, nos envió un mensaje, voy a editar el material y publicarlo. El mundo necesita saber. No respondimos. No porque no estuviéramos de acuerdo, sino porque sabíamos que algo más estaba en juego. Esa misma noche, envió un último mensaje, creo que alguien está afuera. Necesito revisar las cámaras de seguridad. Nunca supimos más de ella. Ahora sabemos que el tren no era solo un lugar de confinamiento. Era algo más grande, algo que todavía no comprendemos. Y aunque sobrevivimos, la pregunta sigue viva, ¿realmente estamos a salvo? Tal vez la respuesta esté en las grabaciones de Cassie si es que alguna vez salen a la luz. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.